Buenas tardes amigos de SN Noticias y bienvenidos al 9º episodio de esta serie de podcast que hemos titulado Juventud Traicionada. El título de la charla del día de hoy es La Instrucción. Soy Genaro Portillo y antes de comenzar te comento que este podcast es traído a ti gracias al patrocinio de la Escuela de Artes Marciales Mixtas Actitud Marcial. ¿Deseas aprender el arte de defenderte sin armas? En Actitud Marcial tienes una excelente opción. La escuela se encuentra ubicada en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, y puedes pedir información por WhatsApp al número 6674-485958 y también los puedes encontrar en Facebook como Actitud Marcial Sinaloa. Y ahora sí, iniciamos con esta 9ª charla que se titula La Instrucción. Según nos cuenta Fijaro, el bachiller Pérez de Mujía, escribiendo a su amigo Andrés Niporezas, le decía: aquí pensamos como cierta señora que viendo llorar a su parienta porque no podía mantener a su hijo en el colegio, calla, tonta. Mi hijo no ha estado en ningún colegio y a Dios gracias, bien gordo se cría y bien robusto. Yo doy por sentado que tú, joven, has estado en algún colegio o has aprendido con algún maestro en tu casa las primeras letras. Y espero que esto no te haya impedido crecer tan robusto como el vástago de aquella señora, la cual se figuraba que en las escuelas solo sirven para engordar a los chicos como se ceba a los pavos. Pero tú habrás podido observar que la misión del maestro es venerada como la del sacerdote y la del médico, pues si éste tiene a su cargo la curación de los males del cuerpo y aquel lleva el alivio a las congojas del alma, el maestro atiende al cultivo de nuestra inteligencia con la misma solicitud con que un jardinero cuida de sus plantas. ¿Y qué sería del alma sin el precioso don de la inteligencia que distingue al hombre del bruto? Figúrate un hombre dotado de memoria y de voluntad, pero sin entendimiento. ¿Qué sería? Un patán, un semisalvaje en quien predominarían los instintos brutales. Por fortuna tú, joven, tienes entendimiento y puesto que gustas de leer libros, juzgo que deseas aprender o instruirte. ¿Sabes lo que esto significa? Pues fíjate en el significado de estas 3 palabras: construir, destruir, instruir. Construir es fabricar, edificar, hacer alguna cosa reuniendo y juntando materiales diversos. Se construye una casa, un buque, un ferrocarril, un aeroplano, un puente. Destruir es deshacer, desbaratar, separar con violencia las partes de un todo. Instruir es comunicar al entendimiento los conocimientos necesarios para formar juicio de las cosas. Ya ves que hay cierta analogía entre la construcción de un edificio y la instrucción de un individuo. Para lo primero hay que reunir y combinar varios objetos materiales como son piedras, ladrillos, hierro, madera, cal, arena, cemento, etc. Para lo segundo, como no se pueden introducir cosas corpóreas en el entendimiento, se le comunica por medio de los sentidos, la vista y el oído principalmente, una suma de conocimientos ideales, esto es, incorpóreos, que se llaman lenguaje, cálculo, historia, geografía, filosofía, etc. Cuanto más vasto y alto es un edificio, y mejor armonizados están sus proporciones y adornos, tanto más impone por su grandeza y su belleza. Cuanto más vasta es la instrucción de un individuo, es decir, cuanto mayor es la suma de conocimientos que ha adquirido con el estudio, tanto más se distingue y brilla por su saber, y en más alto grado puede contribuir a la obra de cultura y del progreso. Ahora bien, para idear y dirigir la construcción de un bello y sólido edificio, hay que acudir a un arquitecto. Para trazar y encaminar la sólida instrucción de un niño es necesaria la experiencia de un maestro.
porque es muy importante que los conocimientos que empieza a adquirir un niño en sus primeros años sean no solo los propios de su edad, sino también escogidos, medidos y asentados, que puedan servirle de base o de cimiento para los que ha de adquirir más tarde. Si has aprendido algo, sigue estudiando, que aún te falta mucho que aprender para llegar a saber que nada sabes, como decía Sócrates de sí mismo, no obstante de ser el más sabio de los sabios de Grecia. Hay algunos mozalbetes que al salir del colegio se consideran unos pozos de ciencia y creen que han aprendido cuanto hay que saber. Esos jóvenes engreídos suelen ser habladores. Todo lo discuten con una petulancia que solo consiguen el desprecio de las personas sensatas. Procura tú no imitarlos. Antes sigue el consejo que Lord Chesterfield daba a su hijo en una de sus cartas. Nunca trates de parecer más sabio ni más instruido que las personas con quienes te hallas. Guarda lo que sepas, lo mismo que tu reloj en tu bolsillo, y no lo saques ni hagas sonar la repetición solo para mostrar que lo tienes. Si te preguntan la hora, dila, pero no la cantes a cada momento sin que nadie te lo pida, como hace el sereno. Alguien ha dicho que la palabra es plata y el silencio es oro. En efecto, el que sabe escuchar no pierde el tiempo, porque si reflexiona sobre lo que ha oído, aprende, mientras que el que habla solo dice lo que sabe y muchas veces hasta lo que no sabe. Oirás a muchos jóvenes imberbes en cafés o casinos hablar con presunta suficiencia de los más embrollados asuntos y problemas políticos, militares, sociales, científicos y hasta religiosos que han hecho desvanecer los sesos a hombres sabios para hallarle solución. Y no obstante, esos polluelos sin plumes, apenas salidos del cascarón, lo resuelven en un 2x3 con un desparpajo que asombra. No son esos a quienes debes escuchar, pues poco aprenderás de ellos, fuera de comprender el ridículo en que se pone el muchacho y aún el hombre que habla de lo que no entiende. Busca el modo de instruirte no solo en el estudio de escogidos libros, sino también en el trato de las personas mayores, cultas y discretas. Mientras sigas tus estudios, concentra toda tu atención en lo que estudies. No aprendas las lecciones de coro como una cotorra, sino que debes procurar desentrañar y comprender su sentido. En el libro Cómo hay que cultivar la voluntad, su autor, el Dr. Leland, refiere cómo un niño que estaba cansado de sus lecciones empezó a estudiarlas con gusto y con provecho desde que un día se imaginó que un hada lo conducía a una escuela situada sobre una colina. Con esta idea fija en su mente, se le hizo agradable el estudio. Todos los hombres que han llegado a descollar como grandes figuras de la humanidad han sido muy aplicados y estudiosos desde niños. En la escuela del maestro Juan López de Hoyos fue Miguel de Cervantes el mejor de sus discípulos, y era tal su afán de aprender que, según él mismo confiesa, leía aunque fuese los papeles rotos de las calles. Benjamin Franklin y Abraham Lincoln, dos de las personalidades más notables después de George Washington en la historia de los Estados Unidos, son ejemplos de los altos destinos a que puede llevar la afición a aprender y la perseverancia en el estudio. Era Benjamin Franklin hijo de un modesto velero y el padre de Abraham Lincoln era un pobre leñador, pero ambos muchachos mostraron desde sus primeros años una inclinación tan grande a los libros, un empeño tan decidido a adquirir conocimientos, que a la lectura y al estudio dedicaron todos los ratos que les dejaba libre su trabajo o que podían robar al sueño. Y así llegaron a ser el primero un gran filósofo, político y diplomático, y el segundo un gran tribuno, estadista y presidente de la República, que dejó su nombre asociado con uno de los hechos más gloriosos del siglo XIX, que es la abolición de la esclavitud. No desmayes por baja que sea tu condición. Solo de ti depende que llegues a dejar un nombre en la historia de tu patria, merced a tus estudios o a tu aplicación y a tus méritos. Tal vez te sientas más atraído por los deportes que por los libros,
Pero si reflexionas un poco, comprenderás que el estudio es tan necesario a tu desarrollo intelectual como el ejercicio lo es a tu desarrollo físico, como lo es la nutrición a tu existencia. Durante tu adolescencia, de muy poco te servirán los conocimientos que vas adquiriendo con el estudio de los libros o en las aulas, pero yo te garantizo que te servirán después, y que cuantos más conocimientos hayas atesorado, cuantos más sólidos y bien cimentados sean, mejor preparado te hallarás para la lucha por la vida o para tener éxito en tus empresas. Los fracasados son los que han perdido el tiempo en sus juveniles años. Cuando seas mayor de edad y entres de lleno en el mundo, comprenderás la importancia que tiene el estar bien pertrechado con conocimientos técnicos y científicos, sea cual fuere la carrera o profesión a que te dediques. El telégrafo, el teléfono, el ferrocarril, los buques de vapor, los automóviles y últimamente los aeroplanos han acortado de tal modo las distancias y estrechado las relaciones de los pueblos que hoy es casi una necesidad indispensable lo que antes se consideraba como un adorno de lujo, y es el conocimiento de varios idiomas. El inglés es ahora el que más se habla en las 5 partes del mundo. Muy útil te será conocerlo, además del francés, y si quieres fortalecer y aumentar tus conocimientos científicos, el idioma alemán te servirá más que otro alguno. Una cosa quiero recomendarte, y es que las teorías que aprendas en los libros, procures comprobarlas con las experiencias y la práctica. No hay nada peor que un hombre teórico que disputa los hechos reales y positivos simplemente porque no se ajustan a las fórmulas que él ha aprendido. Los teóricos llamaron loco a Cristóbal Colón, hicieron retractarse a Galileo, quemaron en la hoguera a Giordano Bruno y mucho más. De poco te valdrán tus estudios si a los conocimientos que hayas adquirido en los libros no agregas los que saques de tu observación y estudio de la naturaleza y de los mismos hombres. Ese es un gran libro en que se aprende mucho, lo que es verdadero y lo que es falso, y sin ese estudio nunca será completa tu instrucción. Aprende a discernir y a formar juicio exacto de los hombres y de las cosas, estudiando las cosas y los hombres, porque si así no lo haces, serás como tantos visionarios idealistas que viven fuera de la realidad y cuya vida no es más que una serie de sueños fugaces y de irrealizables proyectos. Por no conocer Don Quijote el mundo real y solo el fantástico que le pintaban los libros de caballerías, tomó unos molinos de viento por descomunales gigantes y una venta por castillo y 2 manadas de ovejas por ejércitos combatientes de esforzados guerreros. Y esa fábula inmortal y punzante sátira, a la vez contra los disparatados engendros caballerescos y los hombres ilusos y soñadores, no hubiera podido escribirla ni aún idearla Cervantes con solo haber leído tantos libros, y aún los papeles rotos de la calle, si a la instrucción que extrajo de esas lecturas no hubiese acoplado durante su volandera y atrafagada vida el estudio y el conocimiento del mundo y de las flaquezas humanas. Pues bien, es así como llegamos al final de este podcast que es traído a ti gracias al patrocinio de la Escuela de Artes Marciales Mixtas Actitud Marcial. Si te ha parecido útil la información, regálame un me gusta, suscríbete y comparte. Soy Genaro Portillo, nos escuchamos en el siguiente podcast.